Bueno, buenos días a todos. Buenos días a las doctoras Sandra y Estela. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por aceptar el reemplazo del director. Pues como sabrán, estamos en una época bastante difícil y nos tenemos que dividir el trabajo. Él está en las mismas en otra parte en este momento. Y pues muchas gracias a mis compañeros de panel por permitirme compartir con ustedes este espacio. Bueno, vamos a arrancar. Yo voy a centrarme en la presentación oficial del gobierno que hemos estado haciendo desde que presentamos la reforma en el Congreso de la República. Es una presentación muy larga, no pretendo pasar sobre todas las diapositivas porque la idea, como lo mencionó el doctor Godoy, es ir sobre lo sustancial, sobre el proyecto de reforma, para que después podamos tener más una discusión y una interacción con ustedes para lograr pues, cubrir como sus preocupaciones. Principalmente, sí hay algo que me parece importante mencionar, y es la primera parte de los antecedentes, y es por qué es necesaria esta reforma tributaria estructural, como la ha venido solicitando el país y cuyo objetivo fue la creación de la Comisión de Expertos en la Ley 1739 de 2014. Principalmente nosotros como gobierno éramos, o como Estado éramos un Estado petróleo dependiente, y en los últimos 2 años o 3 años la evolución de los precios del petróleo ha tenido un impacto significativo en las finanzas públicas. Esta caída abrupta de los ingresos petroleros nos ha llevado a ver la necesidad de hacer una recomposición. ¿Esta cosa se puede sacar de acá? Gracias. Hacer una recomposición efectivamente de los ingresos con los que el gobierno financia el gasto público. Sin mencionar, o sea, no podemos dejar de mencionar que efectivamente no ha sido una necesidad solamente de la recomposición de los ingresos, sino también por el lado del gasto. El gobierno ha recortado el gasto, pero sin embargo esos esfuerzos no son suficientes y necesitamos poder generar un sistema tributario que, recomponiendo esos ingresos, nos permita tener una sostenibilidad fiscal. Todo esto me lo va a saltar. Esta es la parte como trágica de por qué se necesita la reforma, y es que efectivamente si no hacemos nada tenemos que recortar de manera sustancial los programas de educación, los programas de salud, los programas de inclusión social y reconciliación, y si uno hiciera simplemente un recorte parejo a todos los programas sociales del gobierno, pues implicaría que hay una cantidad de necesidades que no solamente se cubren con inversión social, sino que hacen parte de los gastos recurrentes del Estado, como el pago de las pensiones, que se verían afectados con esta situación. Entonces, esa es la primera parte de por qué necesitamos una reforma tributaria estructural. La segunda, y tal vez una de las más importantes, una de las más de visión de mediano y largo plazo y no tanto de corto plazo de las necesidades de financiación del gobierno, es porque necesitamos generar o seguir generando las condiciones para empleo formal y para mejorar la productividad de la economía. Y ahí es donde viene la necesidad de mantener de alguna manera lo que se arrancó en 2012 con la ley 1607 para generar esas condiciones de empleo formal. Este es el comportamiento de nuestro empleo, de la composición del empleo entre informal y formal desde 2007 hasta la fecha, y es cómo se ve la diferencia que ha habido en la composición de cómo han aumentado los empleos formales y los informales. Ha habido muchísimas estudios y pues pronunciamientos de los mismos gremios en cabeza del Consejo Gremial que han manifestado la necesidad de mantener esa política que se dio a raíz del desmonte de los parafiscales y de los 8 puntos a cargo del empleador como resultado de la reforma tributaria de 2012. Nosotros estamos convencidos que eso es parte de lo que debemos mantener y es parte del trabajo que se sostiene en las propuestas de reforma que están para consideración del Congreso de la República. Entonces, en esta medida, necesitamos poder generar una transición hacia lo que el ministro Cárdenas llama la nueva economía,
que es una economía que debe tener sectores más dinámicos, con empresas más productivas y que generan más empleo formal. Y la única manera de hacer eso, o uno de los pilares para hacer eso, es poder tener una reforma que nos genere un mejor estatuto tributario, más simple, con mayores condiciones de equidad y competitividad, y que todo esto nos permita generar recursos para inversión pública. Y dentro de todo esto, una de las mayores, no solo críticas, sino de las conciencias más grandes que tenemos al interior del gobierno, es que el eje principal que debe cubrir toda esta reforma es la lucha contra la evasión. Todos los que están sentados acá y todos los empresarios serios que trabajan por el progreso de este país saben que que la principal competencia desleal es la evasión. ¿Por qué? Pues porque ustedes pagan sus impuestos, cumplen con sus obligaciones formales, pero hay una cantidad de gente que no lo hace. Y creo que ese es uno de los grandes problemas de competencia que tiene el sector de la construcción. Es uno de los sectores con más informalidad en muchos casos y que generan unas situaciones muy inequitativas y muy desiguales de competencia para todos aquellos empresarios formales que sí cumplen con las normas. Por eso hay un capítulo grandísimo de lucha contra la evasión y creemos que es muy importante dentro de ese contenido del proyecto de reforma fortalecer las herramientas que no solo tiene la administración para poder lograr esa lucha contra la evasión de una manera más efectiva, sino también para poder generar unas normas y unas reglas del juego mucho más planas e iguales para que todos podamos competir de la misma manera. Entonces, ya para empezar a entrar en materia, ¿a qué nos referimos con mejor calidad del sistema tributario? Simplicidad, como uno de los pilares, pasar en personas jurídicas de 4 impuestos a 1, de 4 contabilidades a 2, ahorita entraré un poquito más en detalle en esos puntos, de personas naturales de 3 sistemas de depuración de la renta a 1 solo. En términos de equidad, mantener el tratamiento tributario de los alimentos básicos en IVA, generar un impuesto a los dividendos de personas naturales, limitar rentas exentas de personas jurídicas y naturales. ¿Y esto por qué es importante en materia de equidad? Porque tenemos que generar la posibilidad de que todo el mundo tenga más o menos las mismas montos posibles disponibles, en menos en materia de personas naturales, para poder acceder a unos beneficios tributarios. Y por el otro lado, en términos de personas jurídicas, hay una cantidad de beneficios específicos que algunos de ellos ya cumplieron su ciclo de promoción o de incentivo a unas actividades, otros que siguen siendo muy importantes y pues muchos de ellos están siendo discutidos en este momento en los sectores entre los que se encuentran los del sector de la construcción y que hacen parte más de una decisión de política pública estructural de si queremos seguir incentivando ciertas decisiones de inversión y ciertos sectores a través de incentivos y beneficios tributarios. Competitividad, reducen los impuestos a las empresas, tenemos la creación de un monotributo para pequeños comerciantes, esto también es un tema de formalización, de generar incentivos a la formalización, estamos incluyendo la deducción plena del IVA de bienes de capital y finalmente la eliminación definitiva del impuesto a la riqueza. Reforma tributaria contra la evasión. Entonces, como les mencionaba al principio, esta reforma tiene como eje principal la lucha contra la evasión. Es supremamente extensa, no quiero detenerme en el detalle de cada uno de los artículos, como ya Juan Pablo lo mencionó, son 450 hojas de texto, de los cuales hay 311 artículos, que a su vez tienen varios artículos subcontenidos, entonces terminan siendo muchos más, pero sí quería como darles una idea general de toda la reforma, por si alguno de los presentes no ha tenido el gusto de leerla completa. Entonces, medidas anti-evasión, pues importante por lo que les decía, por las razones de competencia y porque es efectivamente dejar de recibir recursos para la inversión social. Las prácticas generales que hemos identificado, y estos son como categorías generales no necesariamente únicas,
activos e ingresos en paraísos fiscales, uso indebido de entidades sin ánimo de lucro, omisión de activos, ingresos de ingresos o pasivos y egresos inflados, y no cobrar el IVA o no declararlo al Estado. ¿Qué estamos proponiendo en la reforma? Penalización. Yo sé, somos tercos y nos volvimos a mandar con la penalización, pero pues estamos convencidos que esa es una de las medidas que este país está en mora de tener en su legislación tributaria. Incluir normas para fortalecer todos los temas de cooperación internacional con base en los principios de la OECD en materia de castigar el uso indebido de paraísos fiscales, fortalecer nuestras potestades para hacer intercambio de información automático, control al abuso del régimen tributario especial de las entidades sin ánimo de lucro. Este es un capítulo muy importante y solo como recorderis, de aquí nació la reforma tributaria estructural. Esa fue la principal razón por la que se incluyó ese artículo de la creación de la comisión de expertos en el 2014, que luego evolucionó a ser lo que terminó siendo hoy en día. Y otra cosa muy importante es el control al uso de transacciones en efectivo. Una de las formas en las que más se evade y elude impuestos es todo lo que está en efectivo no tiene trazabilidad, no se ve, por lo tanto, mientras más podamos generar controles, podemos ser un poco más exitosos en esa lucha con los medios tecnológicos disponibles. Colombia es el único país de la Alianza del Pacífico que no penaliza la evasión. Una razón más para la afirmación de que estamos en mora con el país de incluir esto en nuestra normatividad. La penalización es fundamentalmente que se omitan activos o se presenten pasivos inexistentes en las declaraciones tributarias que nos han presentado a la administración. La propuesta es que todos aquellos superiores a 5.000 millones de pesos de alguna de estas dos conductas pues tengan una privación de la libertad y una multa equivalente al 20% del activo omitido del pasivo inexistente. Régimen tributario especial. Este es uno de los capítulos tal vez como más autocontenidamente más complejos, porque se está tratando de hacer una modificación no solo de la clasificación de algunas entidades del régimen tributario especial, que pasen de ser no contribuyentes, no declarantes a declarantes, se están poniendo límites, o se están haciendo taxativas la lista de actividades meritorias para que haya un poquito más de control y menos flexibilidad, que cualquiera diga que está haciendo una actividad meritoria y por lo tanto tiene derecho a participar o a gozar de los beneficios del régimen tributario especial. Estamos reclasificando estas categorías dentro del régimen tributario especial y especificando cuáles son sus obligaciones dentro del mismo. Hay unos mecanismos anti-evasión que son fundamentalmente es que la DIAN tiene la posibilidad de tener como veto dentro del proceso de acceso al régimen tributario especial para poder obtener el beneficio tributario. Hay una prohibición de reparto de excedentes sin excepción y hay una cláusula general que es que la DIAN puede quitarle la calidad de régimen de ser contribuyente del régimen tributario especial si se evidencia el incumplimiento de alguno de los requisitos. Esto tiene todo un proceso de transición. Dentro del proyecto de ley tenemos como un año largo para nosotros poder generar después de una publicación y de que haya una opción para que la ciudadanía vete o diga esa entidad sí o no, nosotros podamos como determinar la lista final de cuáles deben ser aquellas que hagan parte de ese régimen tributario especial. Se prohíbe la contratación de la CESAL con miembros de junta directiva de empresas y o familias. Se hace obligatoria la revelación sobre la información de los pagos, de que sea información pública, precisamente para generar también este control social sobre las compañías, sobre las empresas sin ánimo de lucro. Y otro cambio muy importante es que las cooperativas, ese mismo 20% que hoy pagan a instituciones de educación o que destinan a la educación para efectos de no pagar impuestos sobre la renta, pues ahora lo van a tener que pagar como impuesto para que haya efectivamente una destinación a la educación superior pública. ¿Por qué se considera esto una medida antiabuso? Porque efectivamente detectamos que muchas de esas donaciones se hacían a otras cooperativas o
a actividades de educación que no eran realmente actividades de educación. Y pues si la idea es que la educación tenga recursos, pues tenemos que velar por eso. Transacciones en efectivo, eliminar la retención y la fuente para pagos con datáfono efectuadas en comercio al por menor y peluquerías. Esto hace parte de las medidas del monotributo, de las ventajas del monotributo. A partir del 2018 estamos incluyendo una medida, o más bien estamos modificando la medida que ya existía en el Estatuto Tributario del control de deducibilidad de pagos en efectivo para las empresas, para hacerlo mucho más claro de lo que estaba en la norma anterior que viene desde la ley 1430, y a partir del 2017 todos los pagos individuales que sean superiores a 2 millones de pesos en efectivo no podrán ser deducibles del impuesto. Esas son medidas, sí, restrictivas, pero como les mencionaba, dentro de los controles de la evasión es importante tener la trazabilidad y el sistema financiero nos ayuda a eso. Normas para evitar la evasión internacional, muy en línea con las recomendaciones de la OECD en materia del proyecto BEPS de control a la evasión de las bases fiscales, intercambio automático de información con otras jurisdicciones. Acá voy a atreverme a hacer como una chiva para los que hayan estado haciéndole seguimiento al tema. Estamos a punto de recibir, de hecho esta semana se recibe la aprobación final del concepto de confidencialidad de manejo de la información por parte de la OECD y del Foro Global, lo cual nos va a permitir seguir adelante con el proceso de intercambio a partir de 2017 y de la misma manera recibir la información proveniente de los Estados Unidos por FATCA, lo cual es una muy buena noticia porque pues seguimos dentro del cronograma de lo que habíamos planteado como adoptante temprano del intercambio de información. Normas antidiferimiento para evitar el desvío de utilidades hacia jurisdicciones de baja tributación, obligación de revelar el beneficiario efectivo que reciba pagos en el exterior y normas de revelación obligatoria de esquemas de planeación tributaria agresiva. Yo sé que mis compañeros de panel tienen acá unos comentarios acerca de esto, los cuales estaremos muy atentos a recibir ahorita en unos minutos. Seguimos entonces con otra medida anti-evasión, es la necesidad de modernización de la DIAN. Aquí fundamentalmente es una necesidad de generar herramientas para que nosotros como administración podamos tener más personal, pero no solo más personal, sino mejor calificado, más probo, con todas las pruebas de integridad necesarias para poder prestar el servicio, no solo como servicio al cliente, sino como entidad de control al contribuyente. Y la necesidad de generar un plan de modernización tecnológica para darle a este país el sistema tributario con las herramientas de control y de facilitación que se merece. Ese es el eje fundamental. Ahora, pasando a los capítulos particulares que afectan o que se afectan en el estatuto tributario, empezamos por personas jurídicas. Este es el escenario actual, la rayita verde. La rayita azul oscura de cómo está en este momento nuestro impuesto de renta. Nuestro impuesto de renta que tiene tres cosas, el impuesto de renta, el CREE y la sobretasa del CREE para todas aquellas empresas con más de 800 millones de pesos de utilidad, seguiría esta senda en el escenario de no reforma. En el escenario de reforma, la idea es que hagamos a esta senda y la hagamos converger al 32 a partir del 2019. ¿Por qué creemos que esto es importante? Porque sabemos que las empresas en este momento están en una situación de un exceso de impuestos a las personas jurídicas. Somos conscientes de la decisión que se tomó en 2014 y era la necesidad de no perder esos recursos de los impuestos que desaparecían, el impuesto al patrimonio y el GMF, y por lo tanto en una reforma muy difícil, porque la reforma de 2014 fue muy difícil, logramos concertar de alguna manera con el sector privado y en el Congreso de la República esta senda. Pero pues creemos que es el momento de bajarla, que es el momento de generar unas mejores condiciones de competitividad tributaria para el empresariado, porque como les dije al principio son los que van a poder generar mayor productividad y empleo para los recursos que necesita este país para la inversión social. Entonces,
Pero dentro de esta bajada de impuestos, pues hay algo muy importante y es qué pasa con los recursos que tenían una destinación específica de lo que hoy en día se conoce como el CRE. Eso se mantiene y es importante mencionar que se mantiene porque al eliminar el CRE, no queremos que se dé la sensación de que se elimina esos recursos para el Sistema de Seguridad Social en Salud, el SENA y el ICBF. En materia de zonas francas tenemos que efectivamente van a conservar un régimen preferencial. La idea es que mantengan una tarifa de renta que sea 10 puntos inferior a la tarifa de renta general y que por el otro lado todas las zonas francas puedan conservar o puedan adquirir el beneficio de no pagar para fiscales de la sustitución que se generó en el 2012 con el CRE, porque hoy en día hay algunas que no lo hacen y que seguían pagando los fiscales, lo cual los ponía en una situación desventajosa frente al resto. Tenemos rentas exentas y beneficios permanentes, y aquí ya entrando un poquito en detalle, las rentas asociadas a BCB, la financiación y las rentas de los proyectos BCB y las rentas asociadas a los predios destinados para fines de utilidad pública. Como sé que esto es una de las cosas que más está en el ambiente y una de las preocupaciones, y sé que lo vamos a discutir más adelante, pues me voy a adelantar y seguramente lo voy a tener que repetir, a decirlo como lo mencionó Sandra al principio, que hemos estado conversando con el sector, con el ministerio, y hemos estado analizando la posibilidad y analizando toda la información que hemos obtenido del mismo ministerio, la continuidad de los 3 beneficios que hoy en día existen. Entonces, pero por ahora esto es lo que está en el proyecto y estas son las rentas que, como ustedes verán, es el sector, como sector individual al que se le están conservando la mayoría de los beneficios, porque en general las demás rentas exentas que están hoy vigentes, no solo en el estatuto, sino en otras leyes por fuera, están desapareciendo. Tenemos otros beneficios tributarios que se mantienen, los cuales valga la pena mencionar que fueron de los pocos que la Comisión de Expertos recomendó al Gobierno Nacional en su informe mantener, que eran los beneficios en materia de ciencia y tecnología y medio ambiente. Esas eran las 2 únicas cosas que la Comisión consideraba que debían mantenerse como beneficios tributarios para promocionar e incentivar estas actividades. Tenemos entonces también un tratamiento especial como de transición a todas esas rentas exentas que pagaban renta, que no pagaban renta, pero que sí pagaban CRE, se mantienen hasta el 2017 algunas, y las que venían con ese beneficio en uno, pero no en el otro, se mantienen con una tarifa preferencial del 9% del nuevo impuesto sobre la renta. Y todas estas otras, y aquí es como para mostrarles el contraste que les mencionaba ahora, todas estas otras desaparecen definitivamente a partir del 2018. Estamos dejando el 17 como un año de transición, pero efectivamente todas estas otras ya no serán más parte del estatuto tributario. Tenemos incentivos efectivamente en las zonas de conflicto, o se están generando incentivos en las zonas de conflicto, pues en cara a la terminación del conflicto, para poder generar incentivos de generación de empresa, de micro y pequeñas empresas y empresas medianas y grandes, con una progresividad en el pago de la tarifa de renta para poder desarrollar más esas zonas que han estado afectadas por el conflicto armado. Personas naturales. En personas naturales, Colombia es el país que como porcentaje del PIB contribuimos menos las personas naturales en la región, valga la pena, y pues con respecto a la OECD estamos 4 veces por debajo. Pero en países, si queremos más comparables con nosotros, somos de los de menor contribución al Producto Interno Bruto por parte de las personas naturales. Tenemos además una composición en la que el 82% del impuesto de renta la pagan las personas jurídicas y solamente el 18% las naturales, lo cual es un poco al revés de lo que pasa en el resto del mundo,
en donde es un poquito más, más las naturales que las jurídicas, que en últimas tienen sentido porque las empresas son instrumentos para generar la riqueza y los verdaderos dueños de la riqueza somos las personas naturales. Simplificación, tenemos 3 sistemas de depuración del impuesto hoy en día, la renta ordinaria, el IMAN, el IMAS. La idea es que a partir de 2017 tengamos uno solo, la depuración por medio de la renta ordinaria. Las personas naturales van a tener un único tratamiento. Hoy en día estamos divididos por la naturaleza del empleado. La idea es que acabamos con esa diferenciación, o la naturaleza del contribuyente, perdón, acabamos con esa diferenciación por la naturaleza del individuo y nos vamos a una diferenciación por la naturaleza de las rentas que se reciben. Y es lo que llamamos un tratamiento cedular de las rentas, y es si son rentas provenientes de una relación laboral, pues las rentas laborales, las rentas no laborales, las de capital, los dividendos y las pensiones. Y de esta manera la depuración se hace por cada una de las cédulas, en donde hay unos límites para los beneficios tributarios. En el caso de las rentas laborales, pues se tendrá la renta exenta del 25% que tenemos derecho todos los asalariados, y hay un porcentaje adicional del 10% para utilizar el resto de los beneficios tributarios que siguen vigentes en el estatuto. De otro lado, las rentas de capital y las no laborales tendrán un límite, porque pues esta gente puede deducir costos y gastos de sus ingresos, tendrán un límite adicional de 10% para beneficios tributarios. Vamos a reducir el umbral para declarar a partir del 2018. Esto no solo es una medida de equidad, sino es una medida de generar mayores herramientas de control. Mientras más gente declare desde menores ingresos, no necesariamente implica que van a pagar, pero sí que van a poder entrar a la base para, por un lado, dado que tenemos declaración voluntaria, si les ha sido retenido el impuesto en exceso, pues puedan solicitar su devolución, pero por el otro lado, para desincentivar a que empresas utilicen a esas personas para inflar costos y gastos que no existen, y como no están obligados a declarar, pues obviamente eso nos afecta a la base tributaria. Esto implica que habrá cerca de 440.000 declarantes adicionales a partir del 2018, pero esto igual implica que solamente el 9.7% será el que declarará. Un ejemplo rapidísimo de cómo funcionará el sistema: una persona con ingresos brutos de 60 millones de pesos saca las cotizaciones obligatorias a salud y a pensión, quedan los ingresos netos sobre los cuales se calculan los porcentajes de renta exenta del 25%, y si tiene AFC, dependientes, prepagada, alguna de las anteriores o todas las anteriores, pues un porcentaje adicional, con lo cual tendrá una base gravable de 35,5 millones, cual va a la tabla, liquida el impuesto a cargo de acuerdo a la tabla que es marginal y progresiva, y termina pagando 2.337.000 pesos, que son el 3.9% de sus ingresos brutos. Por eso es que la reforma es progresiva, porque genera una tributación en las personas naturales que sea acorde a los ingresos. Mientras más ganamos, más pagamos y más contribuimos de esa manera. Sin embargo, es importante que el 90.3% de los colombianos no van a tener que declarar. Y eso es algo que es muy importante resaltarlo, porque seguimos siendo de los países en el mundo en los cuales tenemos una tributación no solo baja en monto, sino en cubrimiento de la población. Dividendos: hay una propuesta de impuesto a los dividendos para que se pague un impuesto del 10% para un monto superior de 30 millones de pesos al año, con una tabla progresiva de 5 y 10% dependiendo de los montos recibidos.
Monotributo es una alternativa. En este momento en el proyecto de ley solamente está para pequeños comerciantes y para peluquerías, pero es una alternativa de formalización solamente para personas naturales, es voluntario y la intención es que se generen unos rangos de montos fijos por el valor de los ingresos para todos aquellos locales de menos de 50 metros cuadrados. Esto tiene su zanahoria obviamente y su zanahoria es acceso a la ARL, contribución a los beneficios económicos periódicos, que son una suerte de pensión o de ahorro individual para la pensión, y la posibilidad de que puedan tener acceso a ciertos beneficios a las cajas de compensación por un pago adicional. IVA Impoconsumo. En general, los impuestos indirectos en Colombia tienen una participación de cerca del 50% del recaudo total de los ingresos administrados por la DIAN. Nuestra tarifa general de impuestos sobre las ventas es de las más bajas de la región y no tenemos la mayoría de los bienes de acceso a la canasta familiar gravados. Se mantiene esa política como lo mencioné al principio, se mantiene sin IVA lo básico, el huevo, la leche, la carne, la manzana, la pera, y tenemos unas otras cosas adicionales que pasan a estar por fuera del impuesto. Hay unas disposiciones para acceso a las tecnologías de la información y hay algo nuevo en esta reforma que es pertinente mencionar en este foro en particular, y es el IVA a las edificaciones residenciales de más de 800 millones de pesos, un IVA de la tarifa preferencial del 5%, que solamente aplicará para esas edificaciones de más de 800 millones de pesos. Otra cosa muy importante que estamos incluyendo es la deducibilidad plena del IVA pagado en los bienes de capital en el impuesto de la renta, cosa que hoy en día no se permitía. Estos son cambios, los pocos cambios que hay en movimientos entre categorías y entre tarifas, pues ya mencioné como la más relevante para el sector, que son los 800 millones de pesos, las viviendas de más de 800 millones de pesos grabadas al 5%. Tenemos también una modificación en el techo para pertenecer al régimen simplificado, lo estamos bajando de 4.000 VTs, que son como unos 140 millones de pesos, a 3.500, para generar más personas del régimen común, pero sobre todo tenemos una franja de agrupamiento alrededor del umbral de 4.000. Entonces, somos conscientes de que esto va a ayudar a que formalicemos más de esa gente que nunca ha querido dar el salto al régimen común. Impuesto al consumo de datos en telefonía celular. Lo importante de este 4% adicional que se va a poner solo sobre los planes de datos es que esto tiene una destinación específica para el deporte y la cultura, así como el de voz hoy en día está destinado de esta manera. Impuesto a las bebidas azucaradas, un impuesto de 300 pesos por litro. Esta es una de las cosas más discutidas últimamente en cuanto al proyecto de reforma. Es una medida de salud pública, es una decisión de política pública para generar el desincentivo al consumo de estas bebidas. Tenemos medidas de protección al medio ambiente, el impuesto verde, que es un impuesto por emisión pues, a los combustibles fósiles por emisiones de carbono. Tenemos, además de la medida de salud pública de las bebidas azucaradas, un aumento sustancial en el impuesto a los cigarrillos. Somos de los países más rezagados y con el impuesto más bajito de la región, entonces estamos proponiendo de una manera suavizada aumentar el impuesto de los 600 pesos que es hoy en día, o de los 700 pesos que hoy en día, a triplicarlo en los próximos 3 años. Y finalmente, y con esto termino, el fortalecimiento de las finanzas de los entes territoriales. Aquí hay 3 disposiciones importantes. La primera es en industria y comercio, estamos tratando de generar unas condiciones de la territorialidad del pago del impuesto, que hoy en día se prestan para muchas discusiones entre los mismos entes territoriales e incluso a veces
piden la intermediación de la nación en muchos de estos servicios en los cuales no hay claridad en dónde debe cobrarse. Una unificación del formulario para declarar y lo importante es que no se modifique el rango tarifario y los ciudades siguen teniendo derecho para establecer las tarifas. En términos de alumbrado público, estampillas y contribuciones, en alumbrado público creo que es una de las impuestos más viejos tal vez, pero menos definidos en la ley. Una de las cosas que yo he aprendido de todos los abogados con los que trabajo todos los días de la vida es que los impuestos tienen que estar definidos, los hechos principales del tributo deben estar definidos en la ley. El alumbrado público es una ley como de 1913 y no hay ninguno de los elementos fundamentales del tributo en la ley. Entonces, cada jurisdicción ha decidido hacer un poco lo que ha querido y pues parte como de esa seguridad jurídica que se ha reclamado y yo llevo 4 años escuchando esta necesidad, es lo que se está intentando hacer en este proyecto de ley. Y en términos de estampillas y contribuciones, son otras de las múltiples cosas que creo que muchos de ustedes tienen que sufrir a lo largo y ancho de este país. Estamos tratando de generar un poco de igualdad o de acotar la posibilidad para que estos impuestos se cobren. Esa era lo que les quería contar, creo que me eché un poquito más de los 20 minutos que Juan Pablo anunció, pero pues hice como un recorrido sobre toda la reforma. Muchísimas gracias. Bueno, sí, me parece importante como, creo que de todas las cosas que dijeron tanto Camilo como Juan Pablo, me parece importante hacer algunas precisiones. Algunas serán precisiones de interpretación, otras serán precisiones de cosas que ya tomamos conciencia en el equipo de trabajo y que van a ser incluidas como modificaciones en la ponencia para primer debate o como sugerencias para modificaciones en la ponencia para primer debate al Congreso de la República, y otras de discusiones que aún se están llevando al interior del gobierno en cuanto a los planteamientos que no solo hemos recibido por parte de estos dos gremios, sino de la mayoría de los gremios de este país. Entonces voy a arrancar en orden por los planteamientos de Camilo. Efectivamente, como lo mencioné en mi presentación, en el tema de la renta exenta que se está derogando en el artículo 311 del proyecto de ley acerca de la enajenación de los predios como tal, BIS y VIP, hemos venido conversando con el sector, hemos tenido muchas reuniones desde que radicamos el proyecto, tanto con el sector como el interior del gobierno, y esto es una cosa que se está estudiando todavía. Entendemos los efectos económicos de separar las dos exenciones que están en ese artículo, en el numeral 9 del artículo 107-2 del estatuto. Entendemos las preocupaciones económicas y los efectos que pueda haber sobre la demanda, que en últimas, de la demanda, sobre la oferta, que en últimas se traduzcan en un problema para la masificación y sobre todo en un problema de cambio de los incentivos o de contrariedad de los incentivos de los mismos proyectos de masificación de vivienda que está teniendo el gobierno nacional, y por eso es que es un tema que aún estamos revisando. En esa medida es como la precisión que quiero hacer. En cuanto a los usos de los incentivos tributarios y las restricciones que se presentan en el proyecto y que hacía mención el doctor Caicedo acerca de efectivamente los límites individuales para los diferentes beneficios se mantienen, esos artículos no se están tocando per se, salvo lo pertinente a la eliminación de uno de los sistemas de depuración de la renta, como es el IMAN y el IMAS. Sí tenemos un límite global. Parte de la intención de este límite global, no solo en términos porcentuales, sino en valores absolutos, es generar esas condiciones de que debemos contribuir más las personas naturales como responsables directos o como dueños directos de la riqueza. Parte de esa justificación está en esa diapositiva que les mostré, que como país independientemente somos
de los países que tienen una tributación de personas naturales más bajas, no solo de la región, sino del mundo, y estamos convencidos que ese es uno de los lugares hacia los que debemos converger. Y esa parte de la ampliación de la base radica no solo de la cantidad de gente que declare, sino también de la contribución que individualmente haga cada uno de nosotros más a los recursos necesarios para generar inversión social. En cuanto al IVA de vivienda, como bien se mencionó, pues en el proyecto de ley radicado hay una transitoriedad para efecto de la posibilidad de imputar los saldos que se van generando de los impuestos pagados, que sea una excepción a la regla general de la oportunidad de los descuentos. Hemos incluso venido trabajando y le hemos pedido a Camacol que nos ayude en la redacción o en la mejora de la redacción de esa norma, porque pues estamos seguros que lo que menos queremos es, por un lado, afectar que esos primeros años o ese primer año en proyectos de 36 meses de pagos de impuestos, de pagos de IVAs que con la norma actual vigente en el estatuto se perderían y por lo tanto se tendrían que llevar al costo y no podrían recuperarse una vez se dé la venta de la vivienda. Esa no es la intención y así mismo está expresado en la exposición de motivos. Entonces lo único que queremos es mejorar la redacción de esa norma para que estemos todos tranquilos de que no se van a perder esos descuentos iniciales, pero por el otro lado, otra cosa muy importante y que además me gustó mucho, me parece que vamos a ir a leer la ley de Chile una vez salgamos de este auditorio, es el tema de la transitoriedad para efectos de las condiciones de cuáles proyectos de los que están hoy en día construyendo, pues porque es que el mundo no se acaba el 31 de diciembre, empieza otra vez el 1 de enero. Sandra, bueno, el 28 de diciembre. El mundo no se va a acabar, el mundo sigue y pues tenemos que reconocer que hay unos proyectos que se han hecho, unos planes de negocio que se han hecho con unas perspectivas financieras diferentes y que tampoco es la intención del proyecto de reforma afectarlos. Entonces ahí pues es un agradecimiento especial por la idea y pues obviamente todo lo que sea redacción se recibe ampliamente. En cuanto al parágrafo del artículo 72, sí, el doctor Camilo hizo la tarea, pero súper bien, leyó muy bien y entendió exactamente lo que quería decir el parágrafo. Y aquí realmente lo que estamos haciendo es, se trata como una renta por recuperación de deducciones y la idea es no tener ese doble beneficio porque se prestaba para usos el hecho de tener derecho a la depreciación y por el otro lado al beneficio de incrementar el costo fiscal para aprovechar o para disminuir el tema de la ganancia ocasional. Entonces, pues esa es efectivamente la interpretación. En cuanto a las menciones de los artículos 11 y 12 de la reforma, en los cuales como está radicado en este momento, que tanto los aportes obligatorios como voluntarios a los fondos de pensiones hacen parte, o más bien son una renta exenta. Esto está así, pero va a cambiar y efectivamente los voluntarios no deberían estar en esos artículos mencionados. O sea, van a ser parte de la bolsa del 35% de límite a las rentas exentas que mencionaba al principio. Y finalmente, otra referencia a la que hizo Camilo de la retención mínima. Esa es una de esas precisiones de cosas que se nos fueron entre los 311 artículos y que nos faltaron en el 311, que fue la derogatoria del artículo 384 del Estatuto Tributario, pues porque efectivamente la retención, como ustedes bien lo saben, es o un pago anticipado del impuesto o una manera de ir pagándolo en la medida que se va causando el ingreso. Entonces, el 384 tenía sentido cuando existía el imán. Ante la desaparición del imán, pues ya no existe razón para mantener viva la retención mínima y esa es una de las cosas que como les digo se nos fue, pero pues se modificará a conciencia plena en la propuesta de modificaciones a la ponencia. Paso entonces aquí a los comentarios a Juan Pablo. Pues no sin agradecer obviamente a ambos porque
nosotros consideramos, y pues yo personalmente considero que estos espacios son supremamente válidos para mejorar cada segundo el proyecto de reforma en el que estamos trabajando desde hace ya varios meses. En cuanto a los comentarios de Juan Pablo, pues entendemos y somos conscientes de la preocupación generalizada que hay en el empresariado acerca de los efectos reales de la combinación de la tarifa de renta socio-sociedad con la introducción de la cédula de dividendos. Sin embargo, parte del interés de tener una propuesta de una cédula de dividendos es efectivamente poder capturar la tributación de esas rentas de capital que históricamente por la adopción del sistema que ha regido en Colombia no han sido, no tributan en cabeza, a pesar de que ya una porción de ellos tributó en cabeza de la sociedad, no han tributado en cabeza de los socios. Y esto ha sido más como un clamor de equidad. La comisión de expertos incluso fue mucho más allá y tenía la propuesta para las sociedades en general, no solo dividendos distribuidos a personas naturales, sino a sociedades abiertas y cerradas, con lo cual nosotros desde el Gobierno Nacional no estuvimos de acuerdo precisamente por no generar ese efecto de tributación en cascada, que sería muchísimo más nocivo para la inversión en empresa. Efectivamente, y ahí me permito tal vez diferir un poco de la posición de Juan Pablo en cuanto a que nosotros fuimos mucho más allá de la propuesta de la Comisión de Expertos en cuanto al tratamiento de la base fiscal con base en NIF. Realmente la propuesta de la Comisión de Expertos era coja la contabilidad NIF y que esta sea su base fiscal y hágale un par de ajustes para que sea considerado una depuración de impuestos sobre la renta. No dijeron mucho más que eso. O sea, votamos esto ahí y ustedes miren a ver qué hacen, cómo interpretan eso. Y en parte, por lo que duramos 10 meses preparando lo que se radicó el 19 de octubre, fue porque esa parte fue la parte más gruesa de trabajo de filigrana de la reforma. Un equipo de trabajo muy, muy serio, muy comprometido, volviendo esa idea realidad en un texto en el que son cerca de 100 y tantos artículos relacionados con el régimen de renta para las personas jurídicas y que realmente lo que busca son dos cosas. Uno, adelantar probablemente lo que la ley 1607-2012 dejamos como una transición de 4 años para efectos de la convergencia o de la adopción de las normas fiscales dada la convergencia contable a NIF como país, porque una de las intenciones de esta reforma tributaria es que efectivamente no tenga que haber otra reforma tributaria en 2 años. Entonces, sabiendo que eso se nos venía y que teníamos un plazo en la ley, en una ley tributaria de hace 4 años en el que se establecía ese periodo de transición, pues nos pareció prudente, dada también la recomendación y la coyuntura del tema de la Comisión de Expertos, acogerlo y hacer ese trabajo. Pero efectivamente no hicimos lo que ellos en general supusieron que debíamos haber hecho. Y progresivamente creo que entre todos, empresariado, gobierno y comisión, nos hemos dado cuenta que no era tan transparente decir que íbamos a coger la contabilidad NIF y ya se acabó, le hacíamos 2 o 3 ajustes y conciliaciones y quedábamos en la contabilidad fiscal. Somos conscientes que tienen que coexistir 2 contabilidades, de alguna manera una fiscal y otra contable. Y somos conscientes que hay que hacer unos cambios para que la referencia de lo que queremos que sea desde el punto de vista tributario esté en el estatuto y no necesariamente como está hoy en día referido a la normatividad contable vigente. Entonces ahí, por eso es que en la presentación inicial mantenemos como de 4 a 2 contabilidades, porque de alguna manera consideramos que la independencia entre esas 2 se tiene que mantener en varias cosas. No solo porque vaya a tener un efecto fiscal negativo desde el punto de vista del gobierno, sino porque puede tener un efecto fiscal incierto, no solo para las empresas, sino para el gobierno. En cuanto a los pagos al exterior, sí,
la idea era equiparar las tarifas y también es un mecanismo como antiabuso porque con las diferencias de tarifas que había de retención de pagos al exterior estábamos viendo que todas las operaciones se caracterizaban por la más baja, a pesar de que no lo fueran. Y por eso también está como la válvula de escape que en el uso, en el evento de poder utilizar uno de los tratados vigentes en nuestra red de tratados, pues la tarifa sigue siendo la establecida en el tratado, que normalmente es del 10. Pero era también como para unificar esas tarifas y generar y desincentivar la creatividad para recaracterizar operaciones. Tomada nota, y pues esto ya lo habíamos hablado un poco en una sesión previa con Juan Pablo acerca de la preocupación del tratamiento, la normalización de los flujos, de los ingresos de las inversiones, de concesiones y APPs. La intención no es otra que efectivamente no haya como ese shock de impuestos versus ingresos, sino que la cosa esté acompasada y pues eso es una de las cosas que estamos revisando para dar la claridad que se requiera en el texto de la ley y que no se vaya a prestar para interpretaciones posteriores que puedan afectar efectivamente el flujo financiero de los proyectos. Gracias por el comentario acerca de los contratos de colaboración empresarial y de el certificado abierto. Para nosotros es importante, como les mencioné desde el principio, uno de los ejes fundamentales de esta reforma es los mecanismos para controlar la evasión y poder tener transparencia y poder tener la información individual y específica de cada uno de los beneficiarios es una de esas normas, es un tema de control y fiscalización que nos permiten a nosotros poder hacer de una manera más eficiente nuestra tarea para no fregarle la vida a los que hacen la tarea bien hecha y sí podernos concentrar en fiscalizar a los que no la están haciendo. Los últimos 3 comentarios, que ya van como 2 de IVA y 1 de territoriales, de fiducia. Sí, en los de IVA precisamente la preocupación o más bien, la preocupación es el hecho de estar grabando al incluir dentro de intangibles un universo mucho más grande del que originalmente pensábamos o del que originalmente fue propuesto por la comisión de expertos. Nuestra intención no es grabar la cesión de derechos de cualquier cosa, era más poder grabar la cesión de derechos de la propiedad industrial, digamos, de las marcas y las patentes. Entonces, esa es una solicitud y una preocupación que han expresado no solo hacia fiduciarias, sino también la ANDI y otros gremios, y lo que estamos es trabajando en mejorar esa redacción para que no vaya a quedar cubierto con IVA cosas que intencional o que sin intención están quedando en como está hoy en día el proyecto de reforma. Entonces ahí quiero como dar también esa parte de tranquilidad que eso se está trabajando. En términos de la deducción de bienes de capital, sí, en la exposición de motivos precisamente se hace se habla de lo que sería el ideal de un IVA de pasar de un IVA tipo producto a un IVA tipo consumo, que es tal vez lo único que nos falta, y es permitir el tratamiento de los bienes de capital como cualquier otro insumo de producción. Eso tiene un problema, y es de plata. Vale mucha plata. Y si nosotros empezamos a hacer las cuentas de atrás para adelante, arrancamos con menos 6 billones de pesos, incluyendo el descuento de IVA a los bienes de capital. Somos súper conscientes, y en eso es algo en lo que el gobierno estructuralmente está de acuerdo, que tenemos o deberíamos movernos hacia un escenario en el que ese IVA no se convirtiera absolutamente en un costo, como es hoy en día. Hoy tenemos un descuento de 2 puntos para todo el mundo, y los únicos que tienen derecho al descuento pleno contra el impuesto son las industrias básicas. Ese tratamiento de las industrias básicas se mantiene, pero sin embargo estábamos tratando de buscar algo que le diera un poquito más de alivio al sector, y ahí fue como sopesando el costo fiscal versus el efecto que podemos llegar a generar. Llegamos a
a la fórmula de permitir la deducción del 100% del IVA pagado a los bienes de capital en un solo año. ¿Por qué no descuento? Porque entonces ahí también estaríamos afectando, pues aparte de que vale un montón de plata, porque sería el mismo efecto que se tendría a los 6 billones de pesos de permitir el descuento en IVA, porque también estaríamos afectando a todas aquellas empresas que por alguna razón no generen impuesto a pagar. Entonces, si tú no generaste impuesto a pagar en un año y tuviste una inversión de bienes de capital y se va como descuento, lo mismo que pasa hoy en día con los 2 puntos, pues estarías perdiendo el beneficio. Entendemos y somos conscientes de que es un beneficio disminuido porque solamente tendrá el efecto del 34, 32, 33 o lo que sea de la tarifa, pero es como nuestra mejor aproximación teniendo en cuenta el impacto fiscal que tiene para suavizar esa carga tributaria. Por eso, pues hoy tenemos 2 puntos. Entonces ahí sí era entrar a negociar cuántos de los 19. Y finalmente, en términos territoriales, como lo mencioné yo, la idea de las modificaciones en estampillas y en contribución era tratar de generar unas condiciones para que cada una de las entes territoriales que cada día de la vida se le ocurre generar una estampilla nueva, no tuviera tantas alas para hacerlo. Nos hemos dado cuenta en la discusión que hay empresas que están muy preocupadas porque el techo está demasiado alto. Se imaginarán que los gobernadores dicen todo lo contrario, que es muy bajo y que les vamos a afectar vía una ley nacional los tributos territoriales, y esa es una discusión que está abierta. La intención del gobierno no es ni la una ni la otra, del gobierno nacional, era más dar un campo, como restringir la creatividad territorial, y pues ahí seguiremos trabajando para no lograr efectos indeseados en esa materia. Bueno, doctora Natacha, muchas gracias. Creo que hay algunas partes de tranquilidad y otros de alerta. Creo que para terminar por el tiempo, sé que seguramente ustedes tendrían más preguntas, no creo que nos dé mucho más el tiempo y más bien quisiéramos ser un poco más democráticos, y vamos a conceder el uso de la palabra al doctor Ernesto Villamizar para que pueda hacer un planteamiento como por este aspecto vocero de las fiduciarias. Eso va a estar más difícil porque ahí vamos todos. Asalariado. No, una cosa en relación con la transparencia fiscal total es que no es clara la redacción en el articulado, especialmente con el beneficiario pasivo. Ese es un tema que nos preocupa porque genera una cascada tributaria inadecuada, que es el único tema para resaltar nada más, solo y el asalariado, pero eso lo dejamos afuera. Voy a complementar a la doctora Natacha. Tal vez vamos a mandar, o le vamos a mandar de aquí a mañana un proyecto de redacción para el que modifica el 102. Es simplemente un ajustico de 2 o 3 palabras para que quede suficientemente claro y no haya sujeto a interpretación. Y otro mensaje pues, final alrededor del GMF, del 4 por mil, la eliminación y alrededor de si el Estado colombiano debería resignarse, pues porque ya ni se discute. Exactamente. Entonces, creo que nada más contrario, desde mi punto de vista, a la formalización, a la disminución del uso del efectivo, que conservar el 4 por mil. Y bueno, ha habido promesas incumplidas alrededor de la disminución y de la eliminación, pero creo que esa discusión alrededor de la tecnicidad de mantener el GMF, pues debería en alguna parte conservarse para que en algún momento, porque es que estamos perdiendo la oportunidad, aumentando el recaudo ahorita, pues siempre la discusión va a ser de que es que el hueco sería enorme. Ahorita estamos subiendo IVA y nos olvidamos del 4 por mil. Gracias por la propuesta de redacción y obviamente reitero cualquier cosa que nos ayude a mejorar, a dar claridad y sobre todo a disminuir
posible interpretación vía conceptos posteriormente es bien recibida. Y la segunda cosa es, efectivamente, una de las pocas cosas de las cuales no objetamos ni una coma de las recomendaciones de la comisión de expertos fue la no eliminación del 4 por mil. A pesar de todas las consideraciones que durante muchos años se han dado al respecto de la tecnicidad y la pertinencia o no de la permanencia de ese impuesto que alguna vez nació como temporal, sin embargo, es un impuesto que desde el punto de vista de uno de los conceptos que se analiza en la política tributaria y es la facilidad de administración. Es uno de los impuestos más fáciles de administrar y que da unos recursos importantes para la nación. Si no, les voy a decir mentiras. Entonces, dentro de todo ese paquete de poder generar recursos necesarios para la sostenibilidad de las finanzas públicas y para la inversión social, ese es uno de los impuestos que aporta ingresos importantes y que dado el escenario, como lo planteamos desde el principio, pues consideramos que era acertado ya dejar de prorrogar el inicio del desmonte y pues dejarlo de manera permanente. Ahora, hay una propuesta, claro. No, era para cerrar. Bueno, entonces cierras tú, claro. Muy bien. No, un último comentario antes del cierre de la doctora Sandra. Entonces, pues obviamente con el GMF habría otras propuestas. Por supuesto que sobre ese impuesto se ha debatido ampliamente en el curso de la pasada década y media. Todos tenemos claro que en esta vida no hay nada más permanente que un impuesto temporal. Pero evidentemente en los países del orbe, donde se ha implantado una modalidad de la mano del planteamiento de Kaldor, que es este impuesto a las transacciones financieras, se trata o de tributos, digamos, de carácter temporal para el manejo de situaciones de coyuntura o de instrumentos de control a la evasión de otros impuestos. Y este segundo capítulo es el que nos interesa, porque ciertamente desarrollamos una dependencia en el recaudo. La propuesta alternativa es, claro, que se pueda mantener el 4 por mil porque es de fácil recaudo y demás, pero finalmente la idea entonces es profundizar el mecanismo de recuperación del impuesto y no permitir solamente la deducibilidad del 50%. Entonces, si vamos a mantener el impuesto con carácter permanente como ocurre en otros países, la idea evidentemente es que el impuesto no produzca, digamos, un efecto en sí mismo, sino que sea un instrumento de control a la evasión de sus tributos, lo que se logra permitiendo no solo la deducción parcial, sino ojalá plena o eventualmente el descuento del impuesto, y ahí tendría mucho más sentido como instrumento de control a la evasión, doctora Natacha. Tomada la nota. Bueno, yo creo que ese es para cerrar, doctora Estela, pero ya Camilo hizo una presentación muy extensa y muy completa sobre nuestras inquietudes. Yo lo único que quiero, doctora Natacha, es insistir en la importancia de la vivienda de interés social. Tuvimos la oportunidad de sentarnos con el viceministro Escobar y el director de la DIAN hace tal vez una semana, el martes de la semana pasada, y les llevé un análisis adicional con el tema de la tasa interna de retorno frente a lo intensivo de capital que requieren los proyectos de vivienda de interés social, pero además les dije, miren, díganme qué más necesitan para que argumentemos. No tenemos, bueno, puede ser que sí nos falten análisis, pero yo ya no encuentro de dónde más agarrarme, y estoy hablando desde el punto de vista absolutamente técnico y económico para justificar la necesidad de la exención. Nuestras cartas las pusimos sobre la mesa, tal vez desde el día que decidimos contratar a Hernando José Gómez para que hiciera el ejercicio de manera profunda con proyectos reales, sobre esos dos beneficios exactamente. Entonces, llevamos 8 o 10 meses entregando la información. Y entiendo pues que el gobierno pues tiene sus propios argumentos, pero quiero como insistir en eso. De verdad es un tema, como lo hemos planteado varias veces, no es un tema solo de la utilidad de las empresas, sino de el impacto que tienen una vivienda que necesitamos mantener, que tiene dos condiciones adicionales que se las plantea el viceministro Escobar. Una, los riesgos. Estamos enfrentados permanentemente a los riesgos, y claro, nos dicen, entonces si son tan riesgosos los constructores, ¿por qué lo hacen? Porque los constructores le creyeron a esto, porque se invirtió la proporción de producción de bis y no bis, porque ya hicieron inversiones, también tenemos que decirlo, en suelo, los que lo pudieron hacer, esperando
con base y lo que hemos llamado, lo que ustedes nos llamaron la atención el día que presentaron, el vice nos presentó antes de radicar, lo que hemos denominado confianza legítima, estructurarnos los proyectos con base en unos, a mí tampoco me gusta la palabra beneficios, pero no encuentro otra, unos beneficios, unos elementos tributarios que le permitían lograr hacer esa vivienda masivamente. Entonces, yo quisiera insistir en eso, lo vamos a seguir haciendo, vamos a hacer el trabajo hasta donde ustedes nos sigan permitiendo presentar lo que ya tenemos y las cosas nuevas que al auditorio se le ocurra, nos dicen en Camacol, mire, por acá también puede argumentar, pero todo han sido cartas sobre la mesa. El tema de la transición es muy importante. A nosotros no nos gusta, y voy a decirlo porque también lo hemos dicho allá, a nosotros no nos gusta el IVA para la vivienda, ni la de 800 millones, ni la de 100 millones, ni… Ayer alguien me llamó, un congresista, y me dice, ¿qué tal si la ponemos en los 1.000 millones? Yo dije, no, es que el tema no es el IVA, el IVA en la vivienda, nosotros consideramos que es, primero, que el retorno, el recaudo va a ser muy bajo por cuenta de lo mismo que ustedes dicen, que se cruza, y efectivamente se va a cruzar, y segundo, porque eso… por ejemplo, el mercado de 800 millones, que estamos hablando tal vez el 2.5 del mercado, de la participación en el mercado, el recaudo es bajísimo y le pega una asustada a la demanda horrorosa. La demanda se asusta, se contrae, pero estamos diciendo, como eso es tan difícil de que la acojan, precisamente además creo que más por temas técnicos, más bien por temas políticos, y en eso entendemos, sí es muy importante el tema de la transición. Entonces valoro enormemente que se mire el caso chileno, y efectivamente el viceministro en esa reunión también me dijo, bueno, pero tráigame el articulito pues para revisar cómo quedaría bien escrita la transición. Acá estamos trabajando con nuestros asesores en ese tema. Entonces quería como insistir en esos dos puntos, para no repetirme en todo lo que ya han hablado. Y doctora Estela, si usted quiere cerrar, yo lo único que tengo que es agradecerles a todos ustedes, a Natacha además por seguirnos oyendo, por seguir tratando de entendernos. Yo sé que ella pues ahorita me dijo, cuando le dije, pues yo sigo la expectativa, me dice que quería una chiva acá, no se la puedo dar, y yo bueno, esperemos que salga rápido la chiva en algún momento, este fin de semana, o el lunes festivo, estamos muy atentos a que nos digan que sí. Muchas gracias. Pues las chivas para Camacol y la doctora Sandra también nos convienen a nosotros, porque pues obviamente, como lo hemos dicho, realmente vamos completamente unidos en los negocios. Hola. Completamente unidos en los negocios fiduciarios y de la construcción. Y realmente, doctora, mil gracias porque ustedes entendieron nuestra alarma cuando había una noticia que se pretendía fiscalizar o mejor que tributar el patrimonio autónomo. El asunto de la transparencia es vital, ustedes lo entendieron y nosotros realmente también vamos a contribuir realmente a generar confianza con el instrumento. Dos pequeños detalles en la redacción que son insignificantes, y sí abogar por el ahorro, porque pues en últimas, si se ahorra, si los fondos de pensiones voluntarias tienen algún espacio, pues finalmente también se va a construir, adquirir vivienda, porque muchas de las personas que ahorran por las fuentes, esos mecanismos, es para precisamente tener la oportunidad de tener su cuota inicial, etcétera. Vamos a darles algunos argumentos con los otros gremios, pero muchas gracias, mi querida doctora, porque ustedes han sido francamente amplios en escucharnos, y realmente todos los argumentos que hemos necesitado exponer, ustedes han tenido la paciencia de escuchar. Muchísimas gracias, y nuevamente a todos, creo que estábamos en un momento muy importante, la mitad de la reforma, para compartir con todos ustedes.